Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que nos están sintonizando, que nos están escuchando en esta nueva modalidad de lecciones de escuela dominical. Gracias a Dios porque podemos estar aquí un día más del Señor. Estamos prestos a llevarles a ustedes la palabra de Dios que estamos dando desde que comenzó este año en el libro de Génesis. Espero que puedan aprovechar esta lección. Vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, gracias por estar aquí con nosotros y gracias porque tu día ha llegado una vez más. Señor, que tu palabra sea clara y eficaz en este día, Señor. Que yo pueda ser solamente el instrumento, Señor, pero que tu palabra hable claramente, Señor, a nuestras mentes y corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos, como les decía, compartiendo con ustedes el libro de Génesis y la semana anterior estábamos dando la segunda parte, como yo le llamo, de la trilogía de la elección de Jacob por parte de Jehová Dios. En el primer capítulo, para hacer un recount, para hacer un recuento, la primera parte, Jacob había tomado la primogenitura de Saúl que él le cedió. Y en la segunda parte, Jacob obtiene de su padre Isaac la bendición de Dios como si fuera su primogénito. O sea, la bendición que normalmente se le daba al primogénito, que era Esaú, la iba a recibir o la había recibido Jacob. Es verdad que usó una artimaña, es verdad que usó métodos que nosotros los cristianos no aprobamos, pero la obtuvo y era parte todo de un plan de Dios, aunque Dios no aprueba las cosas de la forma como suceden a veces las cosas, pero cuando Dios tiene un plan, ese es el plan que se cumple. Y recuerden esto que es muy importante. Cuando Esaú se queja delante de su padre y llora y lamenta de que Jacob había tomado su bendición, lo primero que dice es: me ha engañado ya 2 veces. La primera vez tomó mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Ahí hay una media verdad. La primera parte no es cierta. Jacob no tomó su primogenitura como aquel que roba o arrebata algo. Él se la cedió a Jacob. Y entiendan esto que les estoy diciendo y que quizás he olvidado decir en otros momentos atrás. Cuando nosotros menospreciamos los dones y las cosas que Dios nos da, a veces no sabemos las consecuencias de estas cosas. Jacob había tomado la primogenitura que Saúl le dio porque Saúl la menospreció. Y habíamos dicho que no era tanto lo que Dios amaba a Jacob, sino lo que Dios aborrecía a Esaú. Dios había desechado a Esaú porque no era digno, sus principios, sus valores no coincidían con lo que Dios quería de alguien que iba a dejar una descendencia. De hecho, el nombre que iba a adquirir después Jacob iba a ser el nombre que iba a tener el pueblo de Israel hasta hoy. Por tanto, no se le podía dar a cualquiera. De las 2 opciones que tenía Dios, escogió a Jacob porque Jacob por lo menos tenía ansias y perseverancia para llegar a donde quería llegar. Y Raquel, que fue la que usó la astucia para obtener la bendición de su padre para Jacob, es verdad que amaba a su hijo Jacob más que a Esaú. Es verdad que Raquel no se comportó como una madre, como la quisiéramos ver, que no tiene preferencia por sus hijos. Pero Raquel también sabía que Jehová tenía un plan en esto desde que estaba embarazada. Y Raquel también veía que su hijo Esaú no tenía el ansia de llegar a donde tenía que llegar. Por tanto, ella ayudó y ella fue la que usó la astucia. Y Jacob, déjenme decirle, tuvo un valor tremendo y una fe tremenda, porque si Isaac descubría a Jacob en la artimaña y en el engaño que hizo, no la iba a pasar muy bien. Sin embargo, él se arriesgó y esto demuestra que tenía una actitud Jacob con respecto a lo que él quería. Él tenía su mirada fija en qué es lo que él quería en la vida, cosa que Saúl no tenía, y por tanto Dios decidió jugársela con Jacob, que ya sabía Dios con quién se iba, pero el problema está en que Dios usa nuestras propias características, nuestras propias habilidades, nuestras propias cosas en la vida, las propias particularidades que tiene cada uno, son las que Dios usa para desarrollar sus planes. Dios no obligó a Esaú a punta de pistola, como diríamos hoy en día, ni le puso un cuchillo en la garganta para que él entregara su primogenitura. No la valoró Esaú lo suficiente, quizás hubiera rechazado el guiso de Jacob. ¿Qué hubiera pasado entonces, hermanos? Se preguntaron a ustedes alguna vez si Esaú no hubiera rechazado el guiso y no hubiera aceptado aquello. No, Jacob, no te voy a dar mi primogenitura porque aquello es especial para mí. Quizás los planes de Dios hubieran cambiado. Yo no lo sé. Lo cierto es que no valoró lo que Dios ponía en valor y lo que la familia ponía en valor,
no lo valoró, por tanto Dios entendió que Saúl no era indicado y por tanto dejó que pasara lo que pasó con la bendición de Isaac, que fue para Jacob. Y ahora vamos a ver la tercera parte de esta clase. Se titula Jacob se encuentra con Dios y está basada en Génesis capítulo 27 y 28, o sea, hay parte del 27 y parte del 28, y vamos a ver la confirmación de la elección o del pacto de Dios. Para Dios poder confirmar a Jacob como sucesor de Isaac, tenía que esperar que llegara a este punto. Dios no hace las cosas en el tiempo que nosotros queremos que las haga. Dios hace las cosas en el tiempo que Él tiene para hacerlas. Y cuando vemos al final del capítulo 47, qué es lo que pasa cuando Saúl, en su dolor y en su pena de haber sido desplazado por su hermano en cuanto a la bendición de su padre, y dándose cuenta de lo que significaba esto, se llena de ira, se llena de rencor, se llena de odio contra su hermano Jacob, amenaza. Raquel lo escucha y decide salvar a su hijo, y ahí es donde empieza en realidad el camino de Jacob como sucesor de Isaac. Ahí es donde empieza. Dice que fueron dichas a Rebeca, versículo 42 del capítulo 27, las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Ella quería sacarlo de allí para sacarlo del peligro, pero ¿a dónde lo iba a mandar? Al lugar de donde ella misma había salido, donde estaba su familia. No tenía ella confianza en mandarlo a otro lugar, sencillamente lo mandó allí. Y dice que entonces va donde está Isaac y le dice: mira, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, ella no le dice a Isaac que Esaú iba a querer matar a Jacob. Ella no le dice a Isaac todas las cosas que habían pasado. Ella usa nuevamente de astucia, pero no era mentira tampoco. Y le dice a Isaac, le dice: bueno, mira, no quiero que Jacob se quede aquí, porque si se empata con las hijas de esta tierra, como diríamos nosotros hoy, ¿verdad? Se acerca, se une con ella, como ha hecho Esaú, mira todo lo que puede pasar. E Isaac, entendiendo que la voluntad de Dios, de Jehová Dios, no era que esta familia que él había escogido de todas las familias de la tierra se juntara con los hijos de aquel lugar, porque eran paganos, sencillamente Isaac entiende esto como un propósito y da su permiso, su autorización para que Jacob se fuera de la tierra. Y Jacob, como hizo Abraham, su abuelo, hace muchos años atrás, obedeció a lo que su madre le dijo, y su padre le da su bendición y le dice: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que puedas heredar la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Esto se encuentra en los versículos 3 y 4 del capítulo 28. Bueno, pues ahora Esaú, viendo todas estas cosas, vuelve a tomar otra mujer más, y Esaú cada vez va en un camino más apartado. Ya Esaú no tenía absolutamente nada que ver con la voluntad de Dios. Sin embargo, Jacob comienza ahora una vida diferente. Y esto es súper importante. La clase de hoy no tiene muchos eventos de los que podamos hablar. No es muy descriptiva en eventos, pero es muy interesante y es sumamente importante. Porque además de la confirmación de Dios a la elección de Jacob, está Jacob comenzando una nueva. En esta clase vamos a ver lo más parecido a una conversión. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, le aceptamos como Señor y Salvador, le recibimos, nosotros somos convertidos, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Bueno, pues Jacob tiene lo más parecido a una experiencia de conversión que puede haber en el Antiguo Testamento, lo tiene en esta historia, en esta clase que vamos a dar hoy, en este capítulo 28 de Génesis, donde su mente y su vida sufren una transformación, porque se encuentra cara a cara, como un día se encontró Pablo con Jesús en el camino a Damasco, ¿verdad? Mucho más tarde se encuentra Jacob cara a cara con su Creador. Y desde ese día su vida cambia. La manera como Jacob respondió a Dios y a sus bendiciones pone énfasis sobre el valor de la relación personal con Dios. A partir de este momento, Jacob iba a tener una relación personal con su Dios que hasta este momento solamente había oído mencionar. Solamente sabía de él, le respetaba, sabía quién era Dios, pero no le había
desconocido. ¿Ok? Si vamos a ir directamente hasta el capítulo 11, hasta el capítulo 28, versículo 11, quise decir, vamos a comenzar en el 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y Harán, recuerden que era la tierra donde habitaba Labán, que era la familia esta que le había quedado a Abraham allí cuando él salió desde su tierra y de su parentela al lugar que Dios le dio, y se quedó aquella familia allí. De allí fue Eliezer, el criado, a buscar a Rebeca, de allí la trajo, se casó con Isaac, pero la familia quedó allí, y esta era la familia más cercana que tenían ellos. Por tanto dice que se fue a Harán. Pero ¿qué pasó en el camino? Llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Si usted piensa que la almohada con que usted duerme es una almohada incómoda, piénselo otra vez. Si usted ha leído este versículo y nunca se había dado cuenta, se da cuenta que lo que Jacob puso a su cabecera fue una piedra. Usted nunca dormía en una piedra como almohada, trátelo una vez y a ver qué es lo que le pasa. Lo cierto es que debe haberle puesto arriba algo, una manta o algo, pero allí dice que recostó su cabeza, se acostó en el piso y allí mismo se durmió. Tenía confianza Jacob de que no iba a pasar absolutamente nada, tenía mucho cansancio, no tenía dónde estar, miró y dijo: aquí mismo. Tomó aquella piedra y se recostó allí. ¿Por qué es importante la piedra? Vamos a ver después. Y soñó Jacob. Generalmente uno sueña cuando está dormido. Yo no sé si todos ustedes sueñan, yo sueño. No siempre sueña uno, dicen que cuando está demasiado cansado uno no sueña, pero uno tiene muchas cosas en la cabeza y muchas veces sueña. A veces sueña bien, a veces sueña mal. Eso depende de qué es lo que usted esté meditando durante el día, en que usted tenga sus pensamientos. Pero lo cierto es que Jacob dice que soñó, y el sueño de Jacob fue el sueño que transformó su vida a partir de aquí, y por supuesto lo que viene después, que es una promesa de Dios. Primero Jacob pausa de su viaje en un lugar desconocido y sin importancia, y esto es importante que ustedes lo sepan. Esto es necesario que se lo graben. El lugar donde él estaba era cualquier lugar. Era el lugar donde lo agarró la noche allí. El lugar no tenía importancia. Hasta ese momento era un lugar desconocido. Dijo: aquí mismo me voy a quedar. Cogió la piedra, se acostó y se durmió. Pero vamos a ver qué pasa después. Y soñó. ¿Y cuál fue el sueño de Jacob? He aquí una escalera. Dice el temista que era más bien como si fuera una rampa, pero bueno, la Biblia dice una escalera. Era algo que conectaba. Una escalera conecta a alguien que quiere subir a un lugar más alto o que quiere bajar, y lo conecta, ¿no? Conecta un lugar más alto con un lugar más bajo. Cuando usted pone la escalera en el suelo, la escalera no tiene función ninguna. La función de la escalera es conectar un lugar alto con un lugar bajo. Y dice que la escalera que soñó Jacob estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Esta escalera estaba significando la presencia de Dios en ese momento ahí. Esa escalera estaba significando una relación entre Dios y el hombre, en este caso entre Dios y Jacob. Los ángeles que subían y bajaban, ¿qué cosas son los ángeles? Mensajeros de Dios. Son los que estaban llevando los mensajes. Era una idea, una ilustración que le estaba dando Dios a Jacob para que supiera quién era, dónde estaba y qué hacía. Y entonces él tuvo esta visión, ¿ok? Y dice que se juntaban allí, el 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Se acuerdan cuando la torre de Babel, qué fue lo que quisieron hacer los hombres que Dios no aprobó? Quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo. Pero como el propósito de ellos, obviamente nunca iban a poder hacerlo, pero como el propósito de su corazón no era bueno, ahí fue donde Dios los estorbó, confundió sus lenguas y tuvieron que dispersarse por toda la tierra. Bueno, pues ahora Dios mismo estaba ofreciendo un puente, un camino, algo entre Dios y el hombre, aunque sea solamente en el sueño de Jacob. Estaba diciéndole a Jacob que él quería tener una relación con él. Y después lo confirma con palabras. Y dice que Jehová estaba en lo alto de ella, y dice que Jehová le dijo: oigan, yo soy Jehová. Primero se identifica: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. No le dice el Dios de tu padre y de tu abuelo. Él dice el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Los llama por sus nombres. Jehová se complacía en llamarse Dios de Abraham y de Isaac. Y esto era súper importante, porque acuérdense que hemos hablado algo antes acerca de la importancia de los nombres.
Y cuando él se manifiesta a Jacob como el Dios de su padre y el Dios de su abuelo, lo llama por sus nombres. Y esto, como digo, es sumamente interesante, es esencial que se sepa que él se enorgullecía como Dios de llamarse Dios de Abraham sobre todo y Dios de Isaac después de Abraham, porque a Abraham le había prometido la descendencia y él estaba hablando con la persona que él había escogido para continuar esta descendencia. Y le dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué le hace Dios? Una promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Recuerden lo que la promesa que le había dicho a Abraham, ¿verdad? Que no la iba a poder contar porque iba a ser como las estrellas del cielo, ¿ok? En la cantidad. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. O sea, vas a llenar toda esta región de acá, toda esta tierra, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿A quién le había hecho esta misma promesa? A Abraham, su abuelo, ¿verdad? He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Nosotros, padres, abuelos, no sabemos lo que estamos haciendo o las consecuencias o la importancia o la relevancia de las decisiones que tomamos hasta que pasa el tiempo. Pero cuando usted toma una mala decisión, esa mala decisión no lo afecta solamente a usted, afecta a los que están a su alrededor y afecta incluso a su descendencia. Cuando Abraham decidió obedecer a Dios, Abraham no sabía lo que Dios quería de él, pero cuando Dios le prometió una descendencia y Abraham lo creyó por fe, aunque ya estaba entrando en años y Sara era estéril, él no sabía lo que Dios tenía preparado para él, pero él sabía que era algo bueno y él confió en Dios y Dios no lo defraudó, como es lógico. Dios nunca nos defrauda en ninguna cosa. Entonces acá vimos a Jacob que tiene este sueño donde Dios le promete no solamente la tierra donde está, sino le promete una gran descendencia y le promete bendición a Jacob, igual que había dicho Abraham. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Dios está confirmando. Para mí es el tercer paso de la confirmación de Jacob, que comienza cuando su hermano Esaú le cedió la primogenitura. Segundo lugar, hacía falta la aprobación de su padre, y es verdad que hubo una artimaña por el medio, de otra forma no hubiera podido ser, pero recibe la bendición de Isaac como primogénito, aunque no lo era, y ahora Dios, que ya es lo máximo, usted le pone el cuño a todas esas cosas. Ustedes no van a poder encontrar un cuño de certificación más válido que el que pone Dios. Les voy a poner un ejemplo. Cuando usted se va a hacer ciudadano de este país, usted lo primero que hace es llenar una aplicación y por supuesto pagar un fee y demás. O sea, usted hace un proceso de aplicación, ¿ok? Ese es el primer paso. El segundo paso es que le hacen, ¿qué cosa? Una entrevista. A ver quién usted es, a ver qué usted sabe de la historia del país, si usted está preparado o no, cuáles son las razones por las cuales usted quiere hacerse ciudadano, y le dan la aprobación. Usted sale bien de esa entrevista, usted aprueba esa entrevista y usted dice: ya soy ciudadano, pero todavía falta algo para que usted esté confirmado. Todavía no le dan el papelito, todavía no le dan el documento que dice certificado de naturalización, todavía no le dan el pasaporte, todavía usted no lo es hasta que usted, ¿qué cosa? No participe en una ceremonia de juramentación, levanta su mano allí, promete una serie de cosas allí y le dicen: usted es un ciudadano naturalizado de este país. Esto es exactamente lo mismo. Primer paso, segundo paso, todo parecía estar bien. Jacob podía estar satisfecho con él mismo, tenía la primogenitura del hermano que se lo había jurado, tenía la bendición de su padre, pero faltaba la confirmación del más grande de todos. El cuño no estaba allí, el documento no lo tenía en la mano. Y en este momento es que cuando él oye estas palabras de Dios, de Jehová Dios, en este sueño, él se da cuenta ya de que su vida estaba cambiando. Hasta este momento era un muchacho, hasta este momento era un suplantador, hasta este momento era un artimañero, hasta este momento lo único bueno que él tenía era que él tenía un propósito en su mente, el cual perseguía, pero él estaba perdido. Él no tenía la confirmación de nada en su vida y sencillamente no sabía qué iba a hacer de ella. Pero en este momento Dios se le aparece allí en aquel lugar que él había escogido para descansar allí y le dice: yo te voy a bendecir. Por supuesto, esta bendición no viene de balde, ¿ok? No viene de balde, pero dice que estaba Dios dándole algo o asegurándole algo que por supuesto Dios iba a cumplir.
El propósito de la construcción de la Torre de Babel, de unir la tierra con el cielo, pero nunca se logró. Jacob estaba desprotegido y fugitivo en una tierra desconocida, y esta visión le aseguraba que esta tierra no estaba abandonada, sino que allí estaba Dios, porque Él estaba allí. El segundo elemento de la visión, ángeles que subían y bajaban, mensajeros de Dios. Y en la segunda parte del encuentro, el discurso de Dios, que es la más importante, donde Dios le promete todas estas cosas, ¿verdad? Dios de los patriarcas, los menciona por nombre, confirma el pacto que le hizo Abraham a Jacob, o sea que lo está confirmando como descendiente directo de Abraham, que él es el que iba a continuar con la descendencia, y hasta ahora Jacob había adquirido la primogenitura, había tenido la bendición, pero faltaba la parte más importante, que es lo que yo le acabo de decir. Y Dios por palabra le concede a Jacob una promesa especial y personal que tiene que ver con su necesidad presente. Yo estoy contigo, te guardaré y te haré volver. Dice que volveré a traerte, versículo 15 otra vez, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué bendición es poder contar con la promesa de Dios de que Él va a estar con nosotros. ¿Cuándo se nos dio a nosotros esta promesa? Dice que Cristo Jesús, cuando antes de ascender al cielo, después de resucitar, le dijo: vayan y hagan esto, los comisiono, les ordeno, les mando, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos. Pero dice que aquí, ¿qué cosa? Yo estoy con vosotros. Y a sus discípulos una vez le dijo: donde estén 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Sencillamente la promesa de la presencia de Dios es real, pero es reconfortante, es esperanzadora, es algo que nos anima a hacer lo que tenemos que hacer, sabiendo que si hay algún tipo de cosa que no podemos hacer, si hay algo que nos falta, ahí está Dios sosteniéndonos y soportándonos. Es como el acróbata que está haciendo su acrobacia en el circo, pero debajo le ponen ¿qué cosa? Una red. Y sabe que si pasa algo y falla algo, va a caer, pero no va a llegar al suelo, porque ahí está aquella red que lo va a sostener. La promesa de la presencia y la asistencia de Dios. ¿Qué pasa cuando Jacob despierta? Versículos 16 al 19. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos? Miramos a nuestros lados, miramos al frente, miramos arriba, no vemos nada y no nos damos cuenta de la presencia de Dios. La presencia de Dios es real en cada uno de aquellos que Él ha escogido. ¿Quiénes son los que Él ha escogido en este tiempo? Sus hijos. Nosotros, los hijos de Dios. Pues la presencia de Dios es real, hermano. No la podemos ver, quizás no podemos palparla, pero la presencia de Dios es real. Y Jacob se da cuenta cuando despierta y dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Y tuvo qué cosa? Miedo. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Y yo estoy seguro que la palabra terrible ahí tenía otra connotación. Jacob en este momento estaba asustado y lo que había visto era algo sobrenatural y se sobrecogió y dijo: cuán terrible, ¿okay? Pero no terrible porque le pasara algo malo, sino terrible porque él tenía miedo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él se da cuenta de que Dios le estaba dando acceso a otra cosa que hasta ahora él no había tenido acceso. De oídas te había oído, le dijo un día a Jehová, mas ahora mis ojos te ven. Esta experiencia la está teniendo ahora Jacob. ¿Ok? Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Por eso dije antes que la piedra era importante. Y la alzó por señal y derramó aceite. La unción de Dios, el aceite, la presencia de Dios, el aceite, la elección de Dios. Más adelante sería identificado como el Espíritu Santo, pero ahora es la unción de Dios. Dice que no tenía otra cosa, no tenía un sacrificio que ofrecer en ese momento, pero tenía aceite y lo derramó allí, ¿ok? Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El. Bet-El significa ¿qué cosa? Ciudad de Dios. Casa de Dios. Dice que Luz era el nombre de la ciudad. Parece que había una ciudad ahí cerca, se llamaba Luz, pero el nombre no significaba nada, como dije anteriormente. Para nosotros Lucy es una hermana nuestra que la queremos mucho, el nombre, la luz, ¿ok? Pero en este momento el nombre de la ciudad no tenía un gran significado espiritual. Sin embargo, a partir de este momento se llama Betel el lugar y es casa de Dios, ¿ok? Y dice que Jacob expresa reacción de espanto, reacción de miedo, pero reacción de esperanza. Y dice que responde al encuentro con Dios de dos maneras.
rindiéndole culto. Esto es un acto de adoración lo que hizo allí Jacob, ¿verdad? Dice que llamó el nombre de aquel lugar Betel, y allí adoró con este aceite encima de esta piedra que le ofreció como una libación en el altar de Dios. Era un gesto de adoración. Pero la segunda reacción de Jacob dice que hizo un voto y dijo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ya de hecho Dios se lo había prometido que lo iba a traer de vuelta, pero él está confirmando y dijo: si tú haces esto conmigo, tú entonces vas a ser mi Dios, y yo te voy a adorar, te voy a servir y te voy a obedecer. ¿Ok? Y dice que casa de Dios, y el propósito de nombrarlo así es recordar la experiencia y fijarla de una manera concreta. El encuentro de Dios y el hombre siempre es concreto, en un lugar específico y en un momento definido. Cada uno de nosotros tiene que darse cuenta y tiene que saber con certeza cuándo y dónde se convirtió, porque es una experiencia que no se olvida. Jacob se estaba convirtiendo a Dios en este lugar, y yo estoy seguro que nunca se olvidó de él. Y por último, bueno, el voto que hace, que ya veremos el capítulo, el versículo 20: y si volviere, dice, Jehová será mi Dios, y dice las 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Los habitantes de la tierra, y después los hebreos, toda esta gente que vivía en estos lugares en este tiempo, le daban mucho valor a todos estos simbolismos, y la piedra se había convertido en un simbolismo. Y ahora Jacob está diciendo que la iba a poner por señal: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así que el concepto de diezmo viene ya desde Abraham, cuando le dio los diezmos a Melquisedec, pero ahora Jacob lo ratifica y le dijo que él siempre le iba a dar a Dios una parte de aquello que Dios le iba a dar. Por tanto, la oración de David, muchos años más tarde, es con certeza cuando dice: porque de lo recibido de tu mano te damos. Si Dios no nos da, nosotros no podemos darle a Dios el diezmo. Pero como Dios nos da y nos bendice más allá de lo que nosotros merecemos, nosotros tenemos la responsabilidad de otorgar a Dios parte de eso. No es parte de la clase, pero yo quiero que también lo tengan presente, y Jacob se lo prometió allí. ¿Cuál es la aplicación de este estudio? El Dios de las crisis. La experiencia de los patriarcas y de Jacob en esta ocasión es que en circunstancias críticas, y créanme, Jacob estaba prácticamente huyendo de su familia y se encontró con Dios en este momento. Este es el momento que Dios escogió, y dice que en estas circunstancias Dios se le aparece para darle seguridad, indicaciones precisas y renovar su promesa. Pero la aparición de Dios no es mágica, demanda que nosotros confiemos en Él y le busquemos con solicitud. Segunda aplicación, el lugar de adoración. Nuestro mundo está tan secularizado que nos es imposible reconocer la presencia o intervención de Dios. No es un problema de lugar, es un problema de dónde usted esté para adorar a Dios. En este momento quisiéramos estar reunidos aquí en el templo, pero no podemos. Pero cada uno de nosotros en nuestras casas podemos adorar el nombre de Dios y podemos estar seguros de la presencia de Dios con nosotros. Y tercero, el encuentro con Dios trae transformación. Hasta ese momento Jacob vivió una vida sin sentido. A partir de este momento la vida de Jacob iba a cambiar. Esto pasa también para cada uno de nosotros en el momento de la conversión. Ojalá usted se haya encontrado ya con el Dios de Jacob y haya cambiado su vida a través de Jesucristo. Si no lo ha hecho, hoy es el día para hacerlo. La próxima clase se titula, muy rapidito porque ya estamos ya en tiempo, Jacob en Harán, y vamos a basarla en el capítulo 29 de Génesis para aquellos que estudian la clase 29, y para que ustedes repitan en sus casas el texto de hoy, Génesis 28, 22b. Que Dios les bendiga a todos, y esperamos encontrarnos nuevamente para seguir con estos estudios bíblicos y estas clases de escuela dominical el domingo que viene. Bendiciones, y ahora van a escuchar el mensaje y el programa por aniversario de la iglesia de nuestro pastor.